Ok, estamos de vuelta nuevamente. Después de este descanso breve, seguimos con la clasificación de las proteínas. Las proteínas se clasifican en 6 grupos según su composición, ¿ya? Según la composición, las proteínas pueden clasificarse en proteínas simples, ¿ya? Como aparece el texto, o proteínas conjugadas. Simples significa que las proteínas solamente están constituidas o compuestas por aminoácidos, nada más, ¿ya? Y cuando hablamos de una proteína conjugada, estamos hablando de que la composición de estas proteínas, aparte de tener obviamente aminoácidos, las proteínas son aminoácidos, unidos por grupos, por enlaces peptídicos, pero también se pueden agregar otro tipo de sustancias o moléculas que pueden ser compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿ok? Estos compuestos orgánicos o inorgánicos son denominados grupos prostéticos. Y según el grupo prostético es la clasificación que poseen las proteínas. ¿De acuerdo? O sea, tenemos dos clases de proteínas, las proteínas simples que están constituidas solo por aminoácidos y las proteínas que son ya más complejas, más conjugadas, que tienen otros grupos extras, aparte de los aminoácidos, tienen estos grupos prostéticos y según el grupo prostético ya se clasifican en 6 clases de proteínas. Tenemos las lipoproteínas, las glucoproteínas, las fosfoproteínas, hemoproteínas, flavoproteínas y metaloproteínas. Las primeras, las lipoproteínas, la número 1, son lipoproteínas que tienen una función específica, obviamente, transportar lípidos. Estas proteínas transportan lípidos. Lipoproteína de alta densidad, la HDL, por ejemplo, la LDL, ¿ya? Que son los que tienen problemas de colesterol. El médico lo primero que ve en un examen de sangre, LDL, y le va a decir, tiene el colesterol elevado, ya tómese una pastillita para bajar el colesterol, y le da atorvastatina, por ejemplo. ¿Se fijan? Es una lipoproteína, transporte de lípidos, transporta ácidos grasos, colesterol, triglicéridos. En el caso de las glucoproteínas, son proteínas asociadas a carbohidratos. ¿Ok? Ejemplo, inmunoglobulina G. ¿Ya? La inmunoglobulina son anticuerpos. Las fosfoproteínas son proteínas que tienen un grupo prostético, un grupo fosfato. Por ejemplo, la caseína de la leche, que es la proteína de la leche. Las hemoproteínas, como grupo prostético, tienen el grupo hemo o el grupo hem, ¿ya? Que está conformado por, me quedó mal eso, está conformado por una estructura clásica tetrapirrólica, que son 4 anillos de esta forma. ¿Ya? El grupo M tiene esta característica. Son 4 anillos, ¿ya? Que tienen toda la misma forma, por si acaso, y acá generalmente hay un metal que está coordinado en el centro. ¿Ya? En el caso de la hemoglobina, el metal que está en el centro es el hierro. ¿Ya? En el caso de la clorofila, el metal que está acá es el magnesio. La clorofila también tiene un grupo M, o un grupo hemo en su estructura. Sin embargo, tiene funciones diferentes. ¿Ven? La clorofila está relacionada con la fotosíntesis, le da el color verde a las plantas, etc. La hemoglobina está relacionada con el transporte de gases. La flavoproteína, el grupo prostético son los nucleótidos de flavina. Estos tipos de proteínas participan, por ejemplo, en el ciclo de Krebs, la succinato deshidrogenasa, en el transporte electrónico también. Las metaloproteínas son el tipo de proteína más conocidas. De esta hay un montón, ¿ya? Una familia bastante extensa. Las metaloproteínas son proteínas que tienen metales en su estructura. Entonces nosotros necesitamos una cierta cantidad de metales en nuestra comida. ¿Ya? No significa que vaya a andar mascando un fierro. No de esa forma, ¿ya? No se le ocurra hacer eso. Obviamente ingerimos metales en la dieta, ¿ya? Cuando comemos vitaminas, cuando comemos, ¿ya? No es que anda mascando tierra. Ah, el niño anda mascando tierra, le faltan metales, le faltan vitaminas.
La necesidad. No, no es eso. ¿Ya? O sea, los metales que nosotros necesitamos están en muy pequeñas concentraciones, concentraciones trazas, y eso ingresan a través de vitaminas generalmente, sales minerales también. Fierro a la parmesana, caro, como dijo Gibson ahí. Típico comentario de repente, oh, si anda comiendo, ustedes como futuro odontólogo, también, el niño come tierra, ah, que le falta un suplemento, un tecito de mercurio, claro, típico. Sí, pues, pero es bastante común, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes entiendan cuál es la veracidad de eso, ¿ya? Y es que las proteínas tienen metales, porque esos metales llegan con otro tipo de sustancias, uno andan, pueden estar libres, ¿ya? Como las vitaminas, uno ingiere a veces vitaminas o estos suplementos alimenticios, o vitaminas que no sé, porque compran en la farmacia y usted ve el insecto y tiene un montón de metales, ¿ya? Ahí están todos ellos disueltos. Pero también los alimentos tienen, ¿ya? Bueno, ejemplo de ello, pues, hierro, zinc, calcio, molibdeno, cobre, estaño, etcétera. ¿Ya? A la ferritina, alcohol deshidrogenasa, la calmodulina, dinitrogenasa, plastocianina, etcétera, etcétera. Hay un montón de proteínas que requieren el hierro, y lo interesante de esto es que la proteína, ¿ya? Se une con el metal, desarrolla la acción y termina la reacción, y el metal nuevamente se puede separar. No necesariamente tiene que estar unido ya siempre a la estructura. ¿Ya? Puede estar unida a la estructura como también no. Es interesante eso. Ahora, las proteínas también se pueden clasificar según la forma, según la conformación. Tienen formas bien específicas y claras, que son dos tipos. Las fibras, ¿ya? Y las proteínas globulares. Las proteínas globulares son globitos, pero no están llenas de aire, son rellenitas, ¿ya? Con un huevito de chocolate entero, no es un huevito de chocolate hueco, ¿de acuerdo? En cambio, la fibra es una proteína alargada y tienen diferentes características. ¿Ya? Yo creo que esto no lo he escuchado, ¿no? Hay que comer fibra para el tránsito lento. Y aparece la Diana Boloco hablando del yogurcito que tiene fibra, pero no solo se consigue en un yogur, pues, sino que se consigue también en otro tipo de alimentos, como la fruta, las verduras con cáscara, por supuesto, que tienen un montón de fibras, pero son proteínas que tienen estas características, son proteínas alargadas, y la característica de una proteína alargada que es fibrosa es que es insoluble. Aquí le voy a dar ciertas características de ella. Este cuadro es muy bueno, un cuadro comparativo. Entonces, habla acerca de las proteínas fibrosas y de las globulares, cómo son, ya, y algunos ejemplos. Vamos por las fibrosas, ya, que están acá. Ya, son proteínas alargadas, es decir, dispuestas en una sola dimensión, a eso se refiere, ¿ya? Obviamente también son tridimensionales, pero son alargadas, como una especie de soga, ¿ya? Para que se imaginen. Esto es como una soga, tienen tal como aparece acá, ¿ya? Como una cuerda que se enrolla con otra cuerda y enrollamos otra cuerda y hacemos cada vez una cuerda un poco más gruesa, ¿ya? Una cosa así. Y son proteínas que son completamente insolubles en agua. Ya, cuidado con esto, porque el término insoluble en agua significa que la proteína no tiene una cierta dinámica de flotación, ¿ya? En un ambiente acuoso. A eso se refiere, no es que se pueda disolver. Las proteínas no se disuelven en el agua, ojo con eso, ya que les quede muy bien claro. En cambio, las proteínas globulares son proteínas globulares que sí pueden ser más solubles, ¿de acuerdo? Son más solubles. O sea, las proteínas, no sé si me explico, quiero que me entiendan bien, por favor. Las proteínas, si usted las deja en agua, no se van a disolver, no se van a separar los aminoácidos. ¿Ya? Ya les dije por qué, porque el enlace peptídico no rompe. El enlace peptídico no se rompe con agua, ¿vale?
Pero la insolubilidad de la fibrosa está relacionada a que esta proteína, la fibra, no se puede sostener en un ambiente acuoso. En un ambiente acuoso, la proteína, la fibra, ¡pum!, precipita, queda en el fondo del recipiente. En cambio, la globular no. La globular se mantiene flotando gracias a que es capaz de generar una burbuja de flotación. O sea, tiene propiedades hidrodinámicas claras que le permite flotar. A eso se refiere la insolubilidad. Esa es la diferencia. La fibra queda ahí en el fondo, precipita. ¿Ya? Por eso es que apura el tránsito lento, porque no se solubilizan. Quedan ahí arrastradas. Arrastra toda la cuestión. En cambio, esta no. La globular no. La globular es capaz de estar en un ambiente acuoso gracias a que genera una burbuja de flotación, porque las moléculas de agua generan como una especie de... si se envolviera, ¿han visto este papel que es para envolver cosas delicadas, que tiene como unas ampollas de aire? ¿Lo han visto, no? ¿Ya? Que sirve para el estrés. El papel de burbuja. ¿Ya? Y usted toma ese papelito y empieza a reventar las burbujas. ¡Ay, qué relajante! ¿Ah? Y a veces envuelven una ampolleta en esa cuestión. No, perdón, la ampolleta la tienen suelta en una caja y envuelven, no sé, un martillo que es más duro que la mugre, lo envuelven en esta cuestión para que no se rompa el martillo, para que no se raye. Bueno, ese papelito, no sé cómo se llama, ¿ya? Pero es un papelito, un plástico que tiene burbujitas, ¿ya? Imaginen la proteína enrollada en esto. Esa es la globular. Y se mantiene flotando. En cambio, la fibra no. ¿Ya? Eso se refiere a la insolubilidad. No sé, espero que les haya quedado claro. No sé si les quedó claro. Ya, si tienen alguna duda, me pueden preguntar. O no entendieron bien el concepto. Las funciones estructurales, ¿ya? Ejemplos de una fibra, ejemplos: colágeno, miosina, actinas, proteínas de músculo, ya responsable de la contracción. El colágeno, hueso, piel, ¿ya? Queratina, pelo, sobre todo pelo, piel, también uñas, ¿ya? Fibrina, ¿ya? Coagulación, elastina, son proteínas fibrosas que tienen esta estructura alargada. Y una característica que todavía no pasamos, pero se las voy a mencionar, de las proteínas fibra, es que están constituidas por un solo tipo de estructura secundaria. Un solo tipo de estructura secundaria. ¿Ya? Estas pueden ser alfa hélices o betas plegadas. ¿Ya? Están constituidas por un 100% de alfa hélices, ya puede ser 100% de alfa hélices o un 100% de betas plegadas. ¿Ya? En cambio, las globulares yo les comentaba que son proteínas más solubles, se pueden compartir y poseen una dinámica de flotación mejor y mayor que las fibrosas. ¿Ya? Son proteínas más compactas, ¿ya? Son proteínas plegadas, esféricas, por supuesto, de ahí viene el nombre, globular. Ejemplo, albúminas, globulinas, histonas. ¿Cuál es la función de una proteína globular? La función de una proteína globular está relacionada con el transporte, principalmente con el transporte. ¿Vale? ¿Cuál es la función de una proteína fibrosa? Generalmente la fibra tiene una función que está asociada a el revestimiento, el soporte, ¿ya? Son proteínas de soporte, son proteínas de revestimiento, ¿de acuerdo? Son proteínas resistentes, las fibrosas. Las globulares son proteínas más débiles, son proteínas más lábiles, ¿vale? Son proteínas, las globulares son proteínas que al más mínimo cambio del pH y la temperatura se desnaturalizan.
En cambio, las fibrosas, si cambia el pH o cambia la temperatura, no le sucede tantas cosas. En realidad su estructura no se altera tanto, son más resistentes. Entonces, obviamente, la función de una proteína fibrosa está más relacionada con la estructura, ¿ya? Estructura del célula, del citoesqueleto, estructura de piel, de órganos. ¿Se fijan? En cambio, las globulares no. Las globulares tienen una función que está relacionada con el transporte, y el transporte puede ser transporte de nutrientes como transporte de gases. El transporte de gases, oxígeno, dióxido de carbono. De nutrientes, todos los nutrientes. Lípidos, carbohidratos. ¿Ya? También se pueden unir al ADN, en el caso de las histonas. Y pueden tener numerosas formas, funciones, además las globulares, porque en este grupo se encuentran las famosas enzimas que participan en el metabolismo. Enzimas metabólicas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la estructura secundaria que hay acá? Acá puede existir 50, hay dos tipos de estructuras secundarias, hay alfa hélices y hay betas plegadas. Ya van a entender lo que es una alfa hélice y una beta plegada, ¿ya? Pero pueden estar en diferentes porcentajes, no sé, puede ser 50 y 50%, como también puede ser, no sé, 30% de alfa hélice, un 30% de alfa hélice y un 70% de beta plegada, no sé, un 20% de alfa hélice, 80% de beta plegada, los porcentajes que ustedes quieran, pero siempre están combinadas ambas y están presentes las dos, obviamente. ¿Ya? Siempre hay alfa hélice y beta plegada. En cambio, la fibra no, la proteína que es fibra o fibrosa es una proteína que solo admite un tipo de estructura secundaria, o alfa hélice o beta plegada, de forma bien estricta. ¿Ya? Una de las dos. ¿De acuerdo? Esas son como las características estructurales de estas dos clases de proteínas según la forma. En el caso de la proteína, cuando empezamos a clasificarla según la función biológica, las proteínas tienen las funciones más diversas y versátiles que nos ofrecen todas las biomoléculas. O sea, no hay una especie de biomolécula que tenga tantas funciones como la proteína. ¿Ya? O sea, el DNA o los ácidos nucleicos, por ejemplo, no tienen tantas funciones como las proteínas. Los carbohidratos tampoco, los lípidos tampoco. Las proteínas sí. Miren, y de hecho hay muchas más. Las enzimas, ¿ya? Que son catalizadores biológicos, están las proteínas que son de reserva, solamente en algunas especies, ¿ya? Proteínas de reserva. Nosotros no almacenamos proteínas para reserva, por si acaso, pero en otras especies sí, como las aves. Son proteínas transportadoras, transportan nutrientes, transportan gases, son proteínas protectoras, ¿ya? Como los anticuerpos, la inmunoglobulina ahí juegan un rol bastante esencial. Están las proteínas que son proteínas contráctiles, que son proteínas fibra, que participan en ciertos tipos de órganos como el músculo, tejido, hormonas, ¿para qué hablar? ¿Ya? Moduladores fisiológicos y de estructuras que corresponden a proteínas que participan en la estructura de membranas, estructura de membrana de células, estructura de membranas de organelos, ¿ya? Estructura del citoesqueleto, o sea, todo lo que corresponde al nivel estructural celular, ¿ya? De tejido y de órganos, ¿ya? Las proteínas tienen un gran rol ahí. Hay una participación mayor. ¿Se fijan? Los huesos, ¿para qué hablar? Los huesos tienen una matriz proteica, o sea, son de calcio, tienen un recubrimiento, pero hay una matriz proteica, los dientes también. ¿Han visto la estructura de un diente? ¿O todavía no llegan a eso?
Todavía no tienen en introducción, no han llegado a eso todavía, a ver la estructura del diente. Yo creo que sí, pues, ¿no? Lo vimos como súper por arriba eso, de la hidroxiapatita y eso, pero la estructura así en sí no. Ah, pero esa es la matriz mineral. Y al medio del diente. La pulpa, Claro, ¿y qué es la pulpa? No es la pulpita de cerdo que vamos a preparar el 18 de septiembre para tirar al asado. ¿Ya? ¿Qué sería la pulpita? No es la señora del pulpo, tampoco. ¿Ya? Es una matriz proteica. La señora del pulpo, que fome. ¿Ya? El café me tiene así, chicos, por si acaso. La matriz proteica obviamente está al medio y está recubierta por una matriz mineral. En los huesos también es exactamente igual. Algunos le dicen, ¡ay, el nervio! Sí, no, no es nervio, es proteína. Ah, esa cosita como media gelatinosa. Ah, son proteínas. ¿De acuerdo? ¿Y qué tipo de proteínas son? Son proteínas fibras, pues, tío. Proteínas de recubrimiento, proteínas estructurales, proteínas que no se mueren de un día para otro. Las proteínas tienen, miren lo que les estoy mostrando, ¿ven? Tienen una forma, una arquitectura. Esto se va articulando desde los aminoácidos, según los aminoácidos, forman una cadena y esta cadena se va enrollando. Y ese enrollamiento puede determinar una cadena alargada o una globular como la que ustedes están viendo acá. ¿De acuerdo? Entonces, claro, esa pulpa, esa gelatina que se ve, no sé, pues, al medio de los huesos, ya, en la médula, como quieren llamar, son proteínas. Si estamos en un nivel, por ejemplo, molecular de esta asignatura, ya, yo le estoy explicando que, claro, esa estructura está constituida por proteínas. Y esas proteínas, como les comentaba, tienen vidas medias completamente diferentes. Las proteínas no son una estructura que cuando se sintetizan o se hacen, duran toda la vida. O sea, si nacemos con las proteínas, nos vamos a quedar con esas mismas proteínas hasta la muerte, no, no es así. Para que ustedes entiendan, por ejemplo, el colágeno es la proteína que tiene la vida media más larga de todas las proteínas, que son 3 años. Nosotros vamos cambiando colágeno cada 3 años. ¿Ya? O sea, sintetizamos todos los días, pero se va renovando cada 3 años. Esa es la vida media más larga de las proteínas. Hay otras proteínas que duran segundos, otras minutos, otras horas, otras días, otras meses y años. ¿Se fijan? Entonces, hay un, hay un recambio proteico dinámico y constante. Todos los días tenemos pérdida nosotros de proteínas. Todos los días. Sobre todo en las proteínas musculares. A eso le tiene que agregar la actividad muscular. Si hacemos actividad muscular o tiene una actividad muscular que es frecuente, el recambio proteico es mayor, ¿vale? Si usted no hace nada, no hace ejercicio, es completamente sedentario, igual hay un deterioro de la masa muscular, siempre. Y eso se acrecenta después, aumenta con la edad. Después de los 40 años, la pérdida de la masa muscular es mayor. ¿Se fijan? Entonces, vamos perdiendo proteína, pero hay que, obviamente, reponerla. Hay que reponer, hay que reconstituirla. ¿Ya? Y eso, obviamente, por la alimentación y también el mismo metabolismo celular, permite reconstituir este tipo de proteínas. ¿Ya? Así que para que tengan una idea de que prácticamente las proteínas están en todo tipo de tejido. En todo tipo de tejido. Vamos con la estructura de las proteínas. ¿Cómo se van estructurando? Pasamos de una estructura primaria a una secundaria, después a una terciaria y una cuaternaria. ¿Pero qué significa esto? Acá hay niveles estructurales que están involucrados, hay interacciones que hay que analizar, ya hay niveles moleculares que debemos revisar. Está muy resumido, o sea, acá está muy resumido.
la estructura primaria de una proteína, o distinguimos, en la estructura primaria de una proteína, ¿qué es lo que se distingue? Se distingue el inicio. ¿Qué hay en el inicio? El N terminal. ¿Qué hay en el término? El C terminal. El N terminal es un grupo amino que queda libre. Al decir eso, le estoy diciendo que este grupo amino es capaz de generar una carga positiva. En el caso del grupo carboxilo, o el C terminal, es un grupo carboxilo que queda libre, capaz de generar una carga negativa. Entonces tenemos dos grupos en los extremos de cada proteína que quedan libres. ¿Ya? El primer aminoácido, que sería la lisina en este caso, deja el grupo amino libre, y el último aminoácido que aparece acá en el dibujo sería una histidina, que queda con su grupo carboxilo libre. Y el resto de los grupos aminos y carboxilos están acá, están ocupados porque están formando el enlace peptídico. ¿Se fijan? O sea, yo tengo un aminoácido, el aminoácido 1 se une con un enlace peptídico, viene el aminoácido 2. Se une con el enlace peptídico, viene el aminoácido 3. Se une con el enlace peptídico, viene el aminoácido 4. ¿Ya? ¿Y qué queda libre acá? Acá queda el grupo carboxilo del aminoácido 4. Y del aminoácido 1 queda libre el grupo amino. ¿Se fijan? Y este grupo del aminoácido 1 y ese grupo del aminoácido 2, ¿dónde están? Están acá, formando el enlace peptídico. Yo ya les mostré cómo se formaba el enlace peptídico entre el grupo carboxilo del 1 y el grupo amino del 2. Están ocupados, no están libres. ¿Me entienden o no lo que quiero decir? ¿Me explico cuando digo libre y ocupado? A ver, niños, ¿están ahí o no? ¿Están escuchando o están durmiendo? ¿Entienden cuando digo que el aminoácido queda libre, su grupo queda libre o su grupo queda ocupado? ¿Entienden cuando digo eso? Yo no, profe. ¿Perdón? Yo no entiendo mucho eso. ¿No lo entiende? Libre podría ser, por ejemplo, el 4, ¿no? O sea, o no. Ya. Miren, es importante que entiendan eso porque vamos a hacer ejercicios luego. Luego en unos 20 o 30 minutos más. Mira, la, la estructura de un aminoácido es esta. Hay un carbono, ¿ya? Que tiene hibridación sp3. Hay un grupo hidrógeno, ¿ya? Está el grupo carboxilo, ¿cierto? Está la cadena lateral y está el grupo amino. Esa es la estructura de cualquier aminoácido. ¿Ya? Este sería nuestro aminoácido 1. ¿Vale? Ese es nuestro aminoácido 1. Si yo dibujo otro aminoácido al lado, un aminoácido 2, tendría que dibujar exactamente lo mismo. El grupo amino. ¿Ya? El carbono, el hidrógeno, el grupo carboxilo y otra cadena lateral, que puede ser la misma o puede ser una cadena lateral completamente diferente. ¿Ya? O sea, pueden ser los mismos aminoácidos que se unen o pueden ser aminoácidos diferentes, eso lo quiero decir. Ahora, si estos aminoácidos se unen, ¿cómo se unen los aminoácidos? Con un enlace peptídico, ¿cierto? Entonces, se tiene que formar un enlace peptídico. ¿Y el enlace peptídico cómo se forma? Se forma acá, entre el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces, hay una unión entre estos dos grupos, ¿ya? Y queda el carbono, el oxígeno
del grupo carboxilo, el nitrógeno y un hidrógeno. Ahí está. Ah. ¿Ya? Esto que acabo de dibujar, eso que acabo de dibujar, corresponde al enlace peptídico. Y se une el aminoácido 1 con el aminoácido 2. Exacto, Alexander, por condensación. Y salió la molécula de agua y, ya, y son felices. Los aminoácidos 1 y 2 porque ahora están juntos. ¿Ya? Así se unen. Y si hay un aminoácido 3, ocurre exactamente lo mismo. Ya hay 4, imagínate, esto es válido para un aminoácido, para una cadena de 100 o 1000 aminoácidos, que estos dos que están unidos. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que es igual? Porque cuando yo me refiero a los grupos que quedan libres, son estos. Ese grupo queda libre y este grupo queda libre. ¿Vale? Ese grupo que queda libre se le llama N-terminal. Es un grupo amino libre, el N-terminal. ¿Ya? Y este grupo que queda libre es el C-terminal. ¿Ok? Entonces, cuando tú tienes una proteína es como si fuese un collar de perlas. Tiene una perlita, enlace peptídico, otra perlita. Enlace peptídico, otra perlita. Enlace peptídico, otra perlita. Y así sucesivamente tiene todas las perlas que están en el collar de perlas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué distingues tú de las perlas? El collar lo tiene que amarrar, ¿cierto? Bueno, acá hay un ganchito que queda libre y acá hay otro ganchito que queda libre. Este ganchito que queda libre de este lado al inicio se llama N-terminal. Y el que está en el término se llama C-terminal. Y todos los grupos que estaban ahí, que ahora están formando el enlace peptídico, todos esos grupos, aminos y carboxilos, están ocupados, ¿cierto? Están ocupados en el enlace peptídico. Por lo tanto, esos grupos, como están ocupados, no pueden generar cargas. Los únicos grupos que pueden generar cargas son esos. Quiero que me entiendan bien lo que estoy diciendo, porque al final de la clase de hoy vamos a hacer ejercicio. ¿Ya? Y ejercicios en donde van a aparecer cargas. Entonces, este concepto de que queda utilizado o ocupado el grupo amino y el carboxilo en el enlace peptídico se unieron, ya están ocupados los grupos. Pero estos grupos, el N-terminal y el C-terminal, quedan libres. ¿Qué significa? Que pueden generar carga. El amino genera carga positiva y el carboxilo genera cargas negativas. ¿Ok? Entonces, en una estructura primaria, lo primero que distingue es el N-terminal, que puede generar carga positiva, y abajo está el C-terminal, que puede generar cargas negativas. Esta es una cadena al azar, es una cadena lineal, tiene una estructura lineal. No es nada más que una cadena primaria, lineal. Lineal no significa que sea recto, ¿ya? Es una línea, ¿ya? Una estructura lineal. Distingue el N y el C terminal. No tiene ninguna forma definida. ¿Qué puede distinguir, además de la estructura primaria? La secuencia. ¿Qué significa secuencia? Significa orden. Orden y posición. O sea, yo sé cuál es el orden y la posición de los aminoácidos. Sé cuál es el aminoácido número 1, sé cuál es el aminoácido 20, el aminoácido 55, el aminoácido 70, etcétera, etcétera. ¿Ya? Están identificados. Eso significa secuencia. El orden de cada uno de los aminoácidos y la posición que tiene en esta cadena lineal. ¿Se entiende? Según la naturaleza de esta cadena lineal, es el tipo de estructura secundaria que desarrolla, si es una alfa hélice o una beta plegada. ¿Ya? Si es una alfa hélice o una beta plegada, alfa hélice o beta plegada, tengo una duda, esperen un momento. Un documento.
A ver, ahí sí. Ya, alfa hélice significa que tiene esta forma de hélice. Las estructuras secundarias pueden ser alfa hélices y betas plegadas son formas que tienen estructura de zigzag. Ahí está el N terminal y este es el C terminal. Esa es una beta plegada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estructuras secundarias, pueden ser betas plegadas o pueden ser alfa hélices. ¿De acuerdo? Y la alfa hélice es una espiral, como la espiral de su cuaderno, que puede tener el giro a la derecha como también el giro a la izquierda. ¿Vale? Alfa hélices o betas plegadas. Luego viene la estructura terciaria. La estructura terciaria se caracteriza porque en esta estructura aparece la función de la proteína. O sea, las proteínas no son funcionales hasta llegar al nivel terciario. Aquí en la estructura secundaria no hay función y en la estructura primaria no hay función. Esto es bien importante porque cuando hablamos de una desnaturalización de una proteína, se refiere a la pérdida de la función o la pérdida de la estructura terciaria. Cuando la proteína pierde la estructura terciaria, se pierde ese nivel, estamos hablando de una desnaturalización. ¿Ya? Ahí la proteína se desnaturaliza. Y eso significa la pérdida de la función. O sea, y puede ser una desnaturalización reversible como irreversible. Como ustedes aprecian bastante bien en la estructura terciaria, ¿qué ocurre? En la estructura terciaria ocurre que las alfa hélices o las betas plegadas, ¿ya?, que se formaron en la estructura secundaria, ahora están más cercanas, porque la proteína se compactó, adquiere una estructura 3D, tridimensional, ¿ya? Es una proteína compacta, ¿de acuerdo? En la estructura terciaria, la cadena se recoge. Teníamos acá lineal, después en esa línea, ahí apareció una alfa hélice, y después un poco más allá una beta plegada. Y la estructura terciaria, ¿qué ocurrió? Que esa beta plegada ahora está cercano, ¿ven?, a la alfa hélice, así. Ustedes deben decir, oye, pero el dibujo. No, pero lo que ocurre acá es eso, se enrolla. Es como que se recoge. Exactamente lo mismo que ustedes ven en el dibujo.